El tema para hoy, el mensajero de Malaquías. Cuando se menciona la palabra Malaquías, normalmente los oyentes la relacionan con diezmos y ofrendas. Esto se da por el hecho de que el 99% de los sermones que se predican sobre Malaquías enfatizan esta cuestión, haciéndonos pensar que el mensaje central de ese libro tiene que ver con fidelidad. Sin embargo, eso no es verdad absoluta. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y fue escrito en el período posterior al exilio babilónico. Ese fue un tiempo desalentador para el pueblo que volvió a Jerusalén con muchas esperanzas. Ellos reconstruyeron el templo, esperaron y esperaron, pero la gloria del Señor no se manifestó. Además, había crisis, pobreza, opresión, infidelidad a los votos matrimoniales y a los votos del pacto. Predominaban la debilidad moral y espiritual, el orgullo, la indiferencia, la permisividad y el escepticismo. Israel, por ser el pueblo del Señor, creía que era muy injusto lo que estaba sucediendo. La nación elegida por Dios estaba pasando por varias pruebas y dificultades, pero las naciones paganas e idólatras como Babilonia, después Medo-Persia y posteriormente Grecia, prosperaban en sus ideales. Ante esta perspectiva sombría, encontramos el texto clave de Malaquías 2:17 que revela el pensamiento del pueblo en relación a esto y dice así: habéis hecho cansar a Dios con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová.
y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En este pensamiento encontramos el mensaje central, el meollo del libro. Veamos la argumentación bíblica. El mensaje central de Malaquías. El libro comienza de la siguiente manera: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías 1:1. Esto nos lleva a la idea de un juicio. Dios pronuncia una sentencia contra Israel, porque tanto los líderes como el pueblo apostataron de los caminos del Señor. A través de la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? El pueblo de Dios intenta traspasar a Dios la culpa de todo lo que estaba pasando. El pensamiento del pueblo es el siguiente, según Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Como vimos anteriormente, la prosperidad que habían alcanzado los pueblos paganos y las dificultades que sobrevenían al pueblo de Dios provocaron en Israel el pensamiento mencionado anteriormente. En suma, ese pensamiento está expresando los siguientes sentimientos del pueblo. Número 1, ¿cómo permitía Dios que las naciones idólatras prosperaran? Número 2, para Dios entonces los malos pasaban por buenos. Número 3, si Dios fuera justo, haría un juicio donde su pueblo prosperara y no los malos. Desgraciadamente, ese tipo de pensamiento ha permeado la mente de muchos entre el pueblo de Dios, aún en nuestros días. Con seguridad ya habrá escuchado a alguien decir algo así: no sé lo que sucede conmigo. Antes yo vivía en el mundo, no seguía la Biblia, ni el sábado, ni siquiera los mandamientos de Dios, y las cosas me iban bien. Ahora que me bauticé, parece que todo me sale mal. Perdí mi empleo, mis amigos me dicen creyente fanático. Mi esposa me abandonó, etcétera. Eso no es justo. ¿Por qué? Alguien que piensa así, aunque no se dé cuenta, está dudando del carácter de amor y de la justicia de Dios. Por esa razón, ese tipo de pensamiento no le agrada al Señor. Él ya nos dio la mayor prueba de amor, enviando a su Hijo para morir por nosotros. Y en breve vendrá a buscarnos para poner fin de una vez por todos a la historia de sufrimiento y dolor que produce el pecado. Veamos la respuesta de Dios a la pregunta del pueblo: ¿dónde está el Dios de justicia? Enseguida tenemos la respuesta divina, según se describe en Malaquías 3, del 1 al 5 y del 16 al 18, que dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual
preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Pero Él, como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En estos textos podemos notar que Dios tenía un día preparado cuando vendría a hacer su juicio y lo ejecutaría de la siguiente forma. Enviaría un mensajero para preparar el camino de la venida del Señor a su templo. Esa venida al templo marcaría el inicio del juicio. Oiría el clamor de los que lo temieran, según Malaquías. Afirmaría y limpiaría a su pueblo. Tendría ante sí libros de memorias. Perdonaría a su pueblo en el día de su actuación. Por fin haría diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Las características del juicio, tal como las presenta Malaquías, son semejantes a las descritas por Daniel 7, 9 al 13. En Daniel 7 nos da una secuencia de eventos históricos. Número 1, el dominio de los reinos representados por el león, el oso, el leopardo y el animal espantoso y terrible, y el dominio del cuerno pequeño. Número 2, el juicio investigador antes de la segunda venida de Cristo. Y tercero, el juicio ejecutivo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Según
esa secuencia de eventos, el juicio investigador sería después del dominio del cuerno pequeño. O sea, en algún momento después del año 1798, cuando se da la herida mortal al papado. El juicio investigador de 1844. Elena de White comenta Malaquías 3:1 de la siguiente forma: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento. Esto está en El Gran Conflicto, página 422. De acuerdo con la Biblia y los escritos de Elena de White, tenemos lo siguiente: la purificación del santuario de Daniel 8:14 marca el inicio del juicio investigador el 22 de octubre de 1844, tiempo cuando Cristo, como nuestro sumo sacerdote, pasó del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. La venida del Hijo del Hombre y el anciano de días también es una referencia al paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo para realizar un juicio investigador. Ese juicio debería realizarse antes de que Cristo viniera a buscar a su pueblo en ocasión de su segunda venida. La venida del ángel del pacto a su templo es la misma referencia del inicio del juicio investigador de Daniel 7:13 y de Daniel 8:14, cuando Cristo entra en el lugar santísimo del santuario celestial. Malaquías presenta primero el juicio investigador, que comenzó el 22 de octubre de 1844, y posteriormente el juicio ejecutivo en el día grande y terrible del Señor en su segunda venida en gloria y majestad. O sea, el mensaje central del libro de Malaquías es sobre el juicio. De esa forma, concluimos que nunca en la historia bíblica las profecías de Malaquías fueron tan relevantes como lo son para nosotros hoy. Malaquías y Apocalipsis 14 son relevantes. Después de comprender cuál es el mensaje central del libro de Malaquías, veremos su relación con Apocalipsis 14. Presentaremos 7 paralelos textuales entre Malaquías y Apocalipsis 14. Ellos son, número 1, los votos matrimoniales. El mensajero de Malaquías 3:1, a semejanza del ángel de Apocalipsis 14:6, tiene como precedente textual un mensaje referente a los votos matrimoniales. Es decir, no se contaminaron con mujeres, pues fueron leales al pacto. Número 2. El mensajero. En la Septuaginta o versión de los 70, que es el texto en griego del Antiguo Testamento, el término usado para mensajero en Malaquías es
angelon. Esa es la misma palabra griega usada para ángel o mensajero en Apocalipsis 14, 6, 8 y 9. Número 3, juicio investigativo. Tanto en el Apocalipsis como en Malaquías está presente el tema del juicio. En la profecía de Malaquías, el tema principal es la declaración de juicio de Dios. Y ese es, en primer lugar, un juicio investigador. El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, 7 comienza con el anuncio de la venida del juicio de Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Número 4, juicio ejecutivo. Después del juicio investigador en la profecía de Malaquías, se encuentra el juicio ejecutivo. Lo mismo sucede en Apocalipsis. El mensaje del tercer ángel pronuncia la condenación final de Babilonia y su sistema falso de adoración. Otra referencia al juicio ejecutivo aparece en Apocalipsis 14, 17 al 20, en la descripción de la vendimia y del gran lagar de la ira de Dios. Quinto paralelo, creación y adoración. La segunda parte de Apocalipsis 14, 7 dice así: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En Malaquías 2:10 encontramos: ¿no tenemos todos un mismo Padre? Ambos mensajes se refieren a la creación, pero sobre todo también a la adoración. El papel de Babilonia es llevar a la idolatría, a la adoración falsa. El papel del mensajero de Apocalipsis 14, 7 es restaurar la adoración verdadera. Sexto paralelo, la ley de Dios. En la profecía de Malaquías tenemos un llamado a volver a la ley de Dios. A semejanza, en Apocalipsis 14, 12 se declara que los santos andan en conformidad con la ley de Dios. Séptimo paralelo, redención de los justos. El día del Señor traerá salvación a los justos. Al finalizar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, se presenta al Hijo del Hombre sentado sobre una nube blanca. Tiene en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda para cegar la tierra. Ese es el día de salvación para los santos. La nube descrita aquí es la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. El mensajero revelado en Malaquías. De acuerdo con los paralelos textuales presentados anteriormente, nos queda claro que los mensajes de Malaquías y de Apocalipsis están íntimamente relacionados. El mensajero de Apocalipsis es el mismo mensajero de Malaquías. El mensaje y la obra de ambos son las mismas. Además, ese mensajero está identificado en el libro de Malaquías como el profeta Elías, según Malaquías 4:5, que dice: he aquí yo os envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en el Nuevo Testamento, en San Mateo 11, 10 y versículo 14, Juan el Bautista fue el Elías que había de venir para preparar el camino del Señor en su primera venida. En nuestro estudio de hoy, vimos que el mensaje central del libro de Malaquías es sobre el juicio. Primero, un juicio investigador que comenzó el 22 de octubre de 1844 y posteriormente un juicio ejecutivo con la destrucción de los impíos y el establecimiento del reino de Cristo en ocasión de su segunda venida. Identificamos también que el mensaje de Malaquías está íntimamente relacionado al mensaje de Apocalipsis 14. Vimos además que el mensajero de Apocalipsis es el mismo mensajero de Malaquías, identificado con la figura del profeta Elías. De acuerdo al estudio previo, el ángel de Apocalipsis 14 señala el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día y su papel profético en la historia salvífica. Esto nos hace concluir que la iglesia adventista del séptimo día cumple el papel del profeta Elías. Entonces surgen las preguntas: ¿por qué Elías y por qué un profeta? El próximo estudio de nuestra serie tratará de responder a esas interrogantes. Finalmente, es esencial saber que Dios tiene un cariño especial por su pueblo. Los que temen al Señor son para Él un especial tesoro. Malaquías revela también que Dios está atento y oye el clamor de los justos, y al fin dará la recompensa a los que sirvieron al Señor de todo su corazón. Es posible que haya aquí alguien que esté pasando por dificultades sin haber decidido seguir la palabra de Dios o por haber decidido seguir la palabra de Dios. Permanezca firme. Sepa que Dios lo considera su tesoro especial. Él tiene cuidado de usted y guardará su vida hasta el final, cuando juntos moraremos con el Señor para siempre. ¿A cuántos les gustaría entregar la vida al Señor con la seguridad de que Él nos cuida y que al final recibiremos la recompensa eterna? Amén. Alabado sea Dios por tu decisión. Y ahora escucharemos un mensaje musical. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de Él.
puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire lo besarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Retorna, maestro. Retorna, maestro. Te necesitamos. Esta vida nuestra no es vida sin ti. Pon fin a este loco y audaz frenesí que humilla y agosta lo que más amamos. ¿Qué vale la vida si no la vivimos desde que la matan pecado y dolor?
¿qué vale esta tierra desde que el horror de todos los males sufrimos? Señor, Señor Jesucristo, tú lo has prometido y no has fracasado en ninguna ocasión. Vuelve por aquellos a los que has querido y de quienes eres única ilusión. Vuelve ya, Maestro, que te espera rendido de amor más tierno nuestro corazón. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por nuestro estudio de hoy, donde hemos identificado que tanto el ángel de Apocalipsis 14 como el mensajero, el profeta de Malaquías son el mismo personaje. Ayúdanos, Señor, a tomar parte en esta obra misionera para proclamar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ayúdanos a preparar a un pueblo para la venida del Hijo de Dios. Que nuestro lema sea: prepárate para el encuentro con el Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.